Buenos días, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad y dentro del marco de la asignatura de microbiología ambiental, vamos a presentar un tema de importancia a nivel mundial, sobre todo en el ámbito de la minería, el drenaje ácido de minas, también conocido como DAM por sus siglas. Es importante ver cada uno de los aspectos a los que este tema impacta, ¿sí? Y para visibilizar posibles soluciones. Entonces veamos cómo es que se da la formación del drenaje ácido de minas, un proceso que tenemos que verlo de manera evolutiva. Y según Dolt, esta oxidación de sulfuros, ¿sí? Es lo que va a generar el drenaje ácido de minas, y él lo ha dividido justamente en tres etapas importantes. Tenemos la etapa de la fase operativa, primera etapa, donde la mina está en función, la fase de cese de operaciones y la fase de agotamiento de neutralización, que es una fase ya crítica, ¿sí? Y pues aquí en la imagen vemos un depósito de residuos mineros. En un inicio, cuando la mina está operacional, pues vemos que aquí se depositan residuos que contienen cantidades grandes de agua. Entonces el nivel freático es alto, lo cual mantiene lo cual impide o actúa como barrera para que el oxígeno no penetre los minerales sulfurosos que tiene este residuo como tal. Y pues también vemos que el residuo va a ser rico en iones de arsénico y de molibdeno. Y también pues ya la oxidación aquí es mínima, entonces vemos al sulfato. Mientras que por otro lado, ya cuando las operaciones han cesado, vemos cómo es que ya el agua se ha evaporado, el nivel freático ha disminuido, pero aún hay mayor acidez, pero hay neutralización por parte de ciertos metales, lo cual ayuda a que pues prácticamente no haya tanta acidez en el depósito. Aquí todavía es una fase donde se puede aplicar cierta prevención y pues tratar ya de una vez este drenaje ácido de minas. Pero ya hay una última fase donde ya se da el agotamiento de la neutralización, y pues es justamente aquí donde ya este drenaje ácido de minas pues va a generar más problemas. En la parte anterior, en la fase de cese de operaciones, hay la formación de una pluma ferrosa, y esto pues hace de que el hierro empiece a ir al fondo del depósito. Ya aquí, esto en la última etapa, pues ya en la fase crítica, el drenaje ácido de minas con un flujo ácido, obviamente, sale al medio ambiente y empieza pues a ocasionar todos estos estragos, pues ya está mucho más expuesto al aire, al oxígeno y a la lluvia, lo cual hace que la lluvia lava los metales y esto vaya pues corriendo, ¿no? Y, eh, y vemos pues también la movilización de ciertos metales. Aquí podemos observar un caso modelo, el caso del embalse de Relavés de Talabre en Chile, que tras 5 años de oxidación evidencia ya un frente de oxidación donde se observa la precipitación del hierro férrico, y esto también vemos lo que es la precipitación de la ferridrita por exposición al hierro ferroso. Aquí cabe resaltar que en el frente de oxidación va a ser la zona donde la pirita o compuestos sulfurados van a entrar en contacto con el oxígeno y el agua. Y ya luego en la fase crítica vemos cómo es que cómo es que se está dando ese afloramiento del drenaje ácido de minas y la precipitación de la schwermanita, ¿sí? Continuando, vemos las bases geoquímicas del drenaje ácido de minas, que debe entenderse o comprenderse desde un punto de vista estereoquímico importante. Y pues aquí vemos la oxidación del azufre, ¿sí? Aquí vemos pues a la pirita o al disulfuro de hierro, y esto que al entrar en contacto con el oxígeno y el agua, pues va a generar el hierro ferroso, y también genera esto sulfato, y esto hidrogeniones, lo cual esto contribuye a la generación de acidez del medio, ¿sí? Y esto vemos cómo es que también el hierro ferroso se oxida al entrar en contacto con algo de oxígeno y también esto con un hidrogenión, y va a generar lo que conocemos como el hierro férrico, ¿sí? Aquí ya empieza a haber cierta actividad microbiana, y en estos dos procesos donde participa el oxígeno, pues vemos pues que el pH va a ser mayor a 0,9. En el caso de la mina Richmond, que vamos a ver un caso seguido, ¿sí? En la otra diapositiva, vemos cómo es que esto funciona en pHs como aproximadamente de 3,9 y así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya hay pHs inferiores, ¿sí? A 0,9, ¿sí? Que van entre 0,5 hasta 0,9, pues ya aquí el principal oxidante no va a ser el oxígeno, sino el hierro férrico. Y aquí es cuando vemos ya que este hierro férrico entra en contacto directo con la pirita, y esto pues produce, si ustedes se pueden dar cuenta, muchos hidrogeniones que contribuyen con la acidez. Aquí aproximadamente 16 hidrogeniones
aniones, sulfatos, y esto también produce lo que es el hierro ferroso. Y ese hierro ferroso, como ya hemos visto, se vuelve a oxidar, ¿sí? Y produce de nuevo el hierro férrico. Entonces ahí se mantiene un ciclo oxidativo, ¿sí? Y pues como vemos aquí se cree que, o no, se ha comprobado ya la presencia de actividad microbiana. Continuando, vemos este caso que ha tomado relevancia importante a nivel mundial, el caso de la mina Richmond en California, Estados Unidos, una mina que operó o que los datos registran que o sus operaciones se dieron desde 1860 a 1962 y que aquí en la zona donde se monitorea estos drenajes de Five Way o de los 5 caminos, aquí esto vienen drenajes ¿sí? de diferentes zonas y convergen aquí en la vía en la zona de las 5 vías, ¿sí? Y aquí pues vemos ciertos muestreos donde estas son imágenes hechas por el microscopio electrónico, donde se da la formación de sulfatos sobre los cristales de pirita. Y aquí en la zona inferior vemos esta imagen donde se observa una pirita que está picada y esto, pues ambas imágenes son evidencia de que aún se están dando procesos oxidativos activos aquí dentro de esta zona de las 5 vías donde se da este muestreo. Y pues vemos un pH de 0,5 y de 0,9, una oxidación diaria de pirita que va desde aproximadamente 1 por 10 a la 5 a 2 por 10 a la 5 moles. Y otros minerales que también están presentes en alto grado, como lo es el hierro, 24 gramos por litro, el zinc y el cobre. En este artículo, Draschel también esto nos muestra las vías potenciales de la oxidación de la pirita cuando está en un pH alto o en un pH bajo. ¿Sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo es que se va a oxidar a la pirita, ¿sí? Buen día, profesor. Para continuar con la exposición, abarcaremos ahora el papel de los microorganismos acidófilos, no solo en la génesis del drenaje ácido de minas, sino en su perpetuación. Estos microorganismos actúan principalmente como catalizadores de reacciones químicas clave, utilizando principalmente hierro y azufre en menor proporción. En condiciones de pH inferiores a 4, que sabemos que el drenaje ácido de minas puede llegar a ser bastante ácido, con pH de 3, 2 o incluso menos, la oxidación abiótica de hierro ferroso es prácticamente nula, no es muy lenta. Por lo tanto, los microorganismos acidófilos que oxidan hierro se encargan de acelerar muchísimo más ese proceso. Al generarse el hierro férrico a partir de estos microorganismos, ese hierro férrico actúa como un potente agente oxidante para los minerales sulfuros, que ya de por sí expuestos a oxígeno y agua se oxidan aún más y se genera en mayor proporción drenaje ácido de minas. En menor proporción existe la oxidación de sulfuros por parte de acidófilos, y así generan sulfato y ácido sulfúrico, lo que disminuye aún más el pH del medio. En la parte izquierda podemos ver una imagen de Aciditia bacillus ferrooxidans, que es un ejemplo muy prominente de este grupo de microorganismos acidófilos. Pasamos al ciclo del hierro, que en el drenaje ácido de minas, llevado a cabo por estos microorganismos, que es el proceso principal. Como mencioné, en pH inferior a 4, la oxidación abiótica del hierro ferroso es muy lenta, por lo que los acidófilos aceleran el proceso. Este proceso además libera protones de hidrógeno, lo que acidifica aún más el medio. Los acidófilos llevan a cabo este proceso utilizando al hierro ferroso como donador de electrones. Lo utilizan como fuente de energía, o sea, los electrones que obtienen del hierro ferroso, y así lo oxidan. Esta reacción ocurre en el espacio periplásmico de la pared celular del microorganismo. Utilizan esos electrones obtenidos para generar ATP y para fijar CO2, ya que son autótrofos. En la parte superior podemos ver la reacción química que se lleva a cabo. Y a la izquierda podemos ver 3 ejemplos de este tipo de microorganismos, que son, como el anteriormente mencionado, Aciditia bacillus ferrooxidans, Leptospirillum spp y Ferroplasma acidarmanus, cuya imagen está a un costado. También los acidófilos heterótrofos cumplen un rol muy importante en este ciclo, ya que actúan como fuente de hierro ferroso, que puede ser aprovechado por microorganismos acidófilos autótrofos, hierro oxidantes, como los que mencionamos anteriormente. El hierro ferroso funciona como aceptor final de electrones para estos microorganismos heterótrofos, reduciéndose nuevamente a hierro ferroso, como se mencionó, en su superficie celular o en contacto con minerales férricos como la schormanita. Este hierro ferroso es nuevamente aprovechado por acidófilos hierro oxidantes, creándose así un ciclo cerrado de hierro ferroso, hierro férrico y así sucesivamente.
Dos ejemplos de microorganismos que realizan este proceso son Acidifilum spp y ácido Bacteriaceae. Por último, tenemos la oxidación de azufre en el drenaje ácido de minas. Este proceso se da en menor proporción, pero como sabemos, la oxidación de metales sulfuros, como la pirita, liberan azufre elemental al medio. Algunos microorganismos presentes en el drenaje ácido de minas metabolizan el azufre elemental a sulfatos, lo reducen. Este proceso también libera protones de hidrógeno, lo que reduce aún más el pH. Al estar más ácido el pH, se provoca que el hierro ferroso se solubilice aún más y aumenta su disponibilidad para microorganismos hierrooxidantes. Y no solo eso, sino que al bajar el pH del medio, se solubilizan aún más metales pesados, lo que contribuye a la contaminación del medio donde se encuentra el drenaje ácido de minas. A la derecha podemos ver una imagen de Sulfobacillus spp, un género que es ejemplo de este tipo de microorganismos. Muchas gracias. A continuación hablaré sobre los impactos ambientales y la toxicidad asociados al drenaje de ácido de minas. Como principales impactos tenemos la acidificación y la salinidad del entorno, la degradación de la calidad del suelo y la alteración de los ciclos biogeoquímicos. En cuanto al primer punto, tenemos ahí algunas imágenes referenciales. La minería es una de las principales causantes de la acidificación del suelo, ya que esta expone minerales sulfurados, como es el caso de la pirita, que al estar en contacto con el agua y el oxígeno se oxidan, formando así ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico ocasiona un descenso en el pH del suelo. Asimismo, también se degradan otros minerales y metales, ocasionando que aumente la salinidad del agua, por ejemplo. Estos cambios son notablemente más intensos que en ambientes con drenajes neutros o en bosques. En cuanto a la degradación de la calidad del suelo, la presencia de compuestos en elevadas concentraciones, como es el caso de minerales de compuestos sulfurados, ocasionan que haya una disminución de lo que es microorganismos, ya que no les permiten sobrevivir en estas condiciones. A consecuencia de esto, hay una menor disponibilidad de nutrientes en el entorno, lo que ocasiona una disminución de la vegetación. Además, finalmente tenemos lo que es la alteración de los ciclos biogeoquímicos. El drenaje de ácido de minas puede ocasionar alteraciones principalmente en los ciclos del carbono y el nitrógeno, que como se sabe son muy importantes para la vida terrestre, beneficiando lo que son ciclos como del azufre y otros que benefician a la proliferación de otros organismos que pueden sobrevivir ante estas condiciones. En cuanto a ¿qué es lo que ocasiona en el microorganismo el drenaje de ácido de minas? Tenemos principalmente la toxicidad, que sería la bioacumulación celular, por ejemplo, el daño genético y proteico y la inhibición enzimática. En cuanto a la bioacumulación celular, estos compuestos liberados son absorbidos por los microorganismos, ocasionando una acumulación en su interior que a consecuencia de esto hay una disminución de la actividad metabólica y por tanto menor proliferación de microorganismos. Uno de los puntos importantes en cuanto a al daño que puede ocasionar el drenaje ácido de minas es la inhibición enzimática, ya que se entiende que
las enzimas son las principales responsables de la actividad metabólica, lo que puede ocasionar que, la presencia de metales o puede ocasionar, por ejemplo, lo que se denomina inhibición competitiva, en donde los metales se unen al sitio activo donde debería estar el sustrato y ya limitan o detienen la actividad enzimática. Y como el origen de donde inicia todo también sería pues el daño genético y proteico, ya que principalmente genético, porque a partir de eso surge lo demás, en donde puede ocasionar daños y entonces por tanto ya no hay síntesis de proteínas esenciales para la vida. Centrándonos un poco más en lo que es el impacto en la biodiversidad bacteriana, tenemos que el drenaje de ácido de minas puede ocasionar desplazamiento de comunidades microbianas. Como mencioné, las condiciones a las que la presencia de estos compuestos, las condiciones en las que deja al ambiente en el que está, hace que la vida sea complicada para los microorganismos que necesitan de ciertas condiciones ideales para ellos, como por ejemplo el pH casi neutro o ligeramente ácido, pero no tan ácido. Entonces ocasiona que la muerte de estos microorganismos importantes para la vida y la vegetación. Y a consecuencia de esto también se da lo que es la selección de especies extremófilas que pueden sobrevivir en estas condiciones, como es el caso de Aciditiobacillus y de Sulfovibrio, que son especies extremófilas. Y también, pues como ya lo mencioné reiteradas veces, la pérdida de la diversidad de suelos a consecuencia de todo lo que se mencionó anteriormente. Y deja solamente ambientes desérticos en donde pues es imposible hallarle productividad a menos que se aplique lo que es la bioremediación, que ya mis compañeros mencionaron más adelante. Buenos días. Para continuar con la exposición, hoy les voy a hablar sobre una de las técnicas innovadoras y prometedoras en lo que es el tratamiento del drenaje ácido de minas. Esta técnica es conocida como la bioremediación con bacterias reductoras de sulfato, ya que esta no solo busca remediar lo que son aguas contaminadas, sino también recuperar metales valiosos de una manera mucho más eficiente. Especialmente me voy a centrar en lo que son fundamentos de la bioremediación, los beneficios que ofrece este proceso, los desafíos que debe superar y finalmente hablaré sobre las perspectivas futuras de este campo. Comencemos con la definición básica de drenaje ácido de minas, ya que este es un fluido altamente contaminado que se origina cuando los minerales sulfurados, como son la pirita, entran en contacto con el agua y el oxígeno, y así forman lo que son ácidos y también liberan metales pesados. Este llega a tener un impacto devastador en lo que son ecosistemas acuáticos y en la salud de los seres humanos. Los efectos pueden llegar a ser irreversibles si no se llevan a tratar a tiempo. Es por eso fundamental saber que debemos de buscar soluciones que nos permitan tratar esta contaminación de una manera mucho más efectiva. Ahora bien, ¿cómo podemos tratar el drenaje ácido en minas de una forma mucho más eficaz? Esto sería a través de la bioremediación con bacterias reductoras de sulfato, ya que este es un método innovador y muy sostenible. Este proceso consiste en lo que es el uso de bacterias, ya que estas, al consumir lo que son los sulfatos presentes en el agua, lo convierten en sulfuros y a la par permite la precipitación de los metales pesados. Estas bacterias llegan a tener lo que es la capacidad de transformar el sulfato en sulfuro y luego así precipita estos metales como son el hierro, el cobre, el zinc y removiéndolos del agua para así llegar a mejorar la calidad del agua. Además, podemos decir que este es un proceso muy económico en comparación con otros métodos tradicionales como son la neutralización con cal y este llega a tener un impacto ambiental ya que genera menos residuos. Seguidamente hablaremos sobre los procesos de bioremediación, ya que este es el proceso de bioremediación, llega a funcionar con un sistema llamado que es bioreactor, donde consiste en que el agua contaminada fluye a través de un sustrato orgánico que puede ser acerrín o también madera triturada. Este es el que alimenta a las bacterias y a medida que el agua va fluyendo, las bacterias reducen los sulfatos y precipitan los metales y así se llega a mejorar la calidad del agua que sale del sistema. Este proceso se controla para asegurar lo que son condiciones ambientales sean óptimas para el crecimiento de estas bacterias.
como la temperatura, el pH, la disponibilidad de sustratos, llegan a jugar un papel crucial en la eficiencia de este proceso, debido a que es importante destacar que este proceso no solo remueve los contaminantes, sino que también recupera metales valiosos. Seguidamente, vamos a hablar sobre los desafíos y soluciones. Aunque la bioremediación puede ser una solución prometedora, enfrenta varios desafíos y tenemos dos principales, que son las condiciones ambientales óptimas, donde las bacterias reductoras de sulfato llegan a necesitar un ambiente controlado, con un pH adecuado y las temperaturas específicas para prosperar. Además, también es la generación del sulfuro de hidrógeno, ya que durante el proceso las bacterias producen sulfuro de hidrógeno, aunque este es un gas tóxico y gestionar este subproducto es fundamental para el proceso, que de esta manera sería seguro y eficiente. Para solucionar estos problemas se pueden mejorar lo que es los bioreactores con diseños aún más eficientes y optimizar las condiciones operativas para maximizar lo que es el rendimiento en bacterias. Seguimos con algunos resultados primoriosos en un trabajo de investigación donde nos muestra que estudios realizados han obtenido una reducción de sulfato, ya que esta alcanzó un 93.97 y la recuperación de metales fue excelente, alcanzando un 95% de lo que es níquel y un 99% de zinc y cobre. Esto nos demuestra que la bioremediación con bacterias reductoras de sulfato no solo es eficaz, sino que también es muy económica y sostenible. Seguidamente, el futuro y perspectivas. ¿Qué podemos esperar en el futuro de la bioremediación del drenaje ácido en minas? Es que existen varias perspectivas futuras, ¿no?, que apuntan a mejorar aún más esta tecnología. Por ejemplo, investigación futura, ya que se está investigando lo que es la modificación genética en las bacterias reductoras de sulfato para poder hacerlas mucho más resistentes a lo que son condiciones extremas y mejorar así su eficiencia. También tenemos la integración con otras tecnologías, ya que la bioremediación puede integrarse con métodos físicos, químicos y así llegar a crear soluciones mucho más completas y eficientes. Tenemos la mejora en eficiencia, ya que estas se están desarrollando, como ya decía, bioreactores mucho más avanzados y así esto nos permite tener un tratamiento mucho más rápido y a menor costo. Entonces, podemos decir que la bioremediación con bacterias reductoras de sulfato es una técnica innovadora y efectiva para el tratamiento del drenaje ácido de minas. Aunque llega a enfrentar algunos desafíos como son la gestión del sulfuro de hidrógeno y las condiciones ambientales, los avances tecnológicos y la investigación futura, este nos permite optimizar el proceso, ya que este enfoque no solo nos ofrece una solución económica y sostenible, sino que también puede recuperar metales valiosos, mejorar las condiciones de agua y pues bueno, ¿no?, las futuras perspectivas que tenemos son mucho más prometedoras, con una mejora mucho más eficiente y con la integración de algunas tecnologías nuevas. Continuamos con las bacterias sulfatorreductoras y consorcios microbianos para el tratamiento del drenaje ácido de minas. Como bien sabemos, estas bacterias son microorganismos anaerobios que presentan una excelente alternativa biológica para el tratamiento de los drenajes ácidos de mina, ya que nos permiten neutralizar la acidez y remover metales pesados. Generalmente se utilizan consorcios microbianos debido a que una sola especie puede ser insuficiente para lograr de forma eficiente el tratamiento. Continuamos con un estudio titulado Preparación de perlas de bacterias sulfatorreductoras inmovilizadas y resistentes a metales para el tratamiento del drenaje ácido de mina. Este estudio fue realizado en la Universidad de Jinan, China. Evaluó el tratamiento del drenaje ácido de mina utilizando bacterias sulfatorreductoras inmovilizadas en perlas dentro de un bioreactor. Procedimiento. Preparación del sistema. Las bacterias inmovilizaron en forma de perlas utilizando diferentes compuestos como alginato de sodio, paja de maíz parcialmente descompuesta, arena de silicio y hierro de valencia 0. Las perlas tenían un diámetro de 3 a 5 milímetros. Luego fueron colocadas en el bioreactor anaerobio con un flujo ascendente a una temperatura de 30 grados centígrados. Este sistema fue alimentado con drenaje ácido de mina sintético elaborado en un laboratorio con pH inicial menor a 2,7 y metales pesados como hierro, cobre, cadmio y zinc. Durante el experimento se midieron el pH, la cantidad de sulfatos y metales pesados. Como aporte de carbono, al inicio se utilizó paja de maíz y finalmente lactato de sodio. Continuamos con los microorganismos involucrados. Aquí se utilizaron bacterias sulfatorreductoras, especialmente la de sulfovibrio desulfuricans. Además, también incluyeron bacterias fermentativas que ayudan a degradar la paja de maíz para generar compuestos orgánicos que sirven como fuente de carbono para las bacterias sulfatorreductoras. Esta interacción fue fundamental para la eficiencia del proceso. Los resultados. El sistema logró una reducción del sulfato entre 61 a 88% en condiciones altamente ácidas. También obtuvo una remoción de metales pesados al 99,9%. El pH también aumentó, su valor que al inicio era 2,7, llegó hasta 7,3 y 7,8, casi neutro. Lo que evidencia que la neutralización fue efectiva del drenaje ácido y fue asociada a la formación de sulfuros metálicos insolubles. Aquí están las referencias bibliográficas que se utilizó para elaborar nuestro trabajo.
Y como conclusión, el drenaje ácido de mina representa uno de los principales desafíos ambientales de la actividad minera, pero la aplicación de soluciones biotecnológicas sostenibles permiten reducir su impacto y avanzar hacia una gestión más responsable de estos efluentes. Muchas gracias.